Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. La inseguridad del Ecuador es grave y sin signos de solución en el mediano plazo. Todos los índices se han roto y llegan a niveles nunca antes vistos, no solo en masacres carcelarias, narcotráfico, muertes violentas, sino también en el impacto que tienen en la vida cotidiana de la gente y también, como ya señalan algunos aspectos, en la misma producción. En las últimas horas se han revelado testimonios de varios personajes de la mafia que han dado cuenta de un proceso grave de corrupción y que explica mejor por qué hemos llegado a esta situación. Por eso hemos invitado al presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, el legislador Ramiro Narváez, a quien le agradecemos de estar aquí. Bienvenido siempre. Muchísimas gracias, un saludo afectuoso a todos ustedes, a quienes nos escuchan por este importante medio de comunicación y siempre prestos para realizar un análisis y sobre todo explicar el trabajo que la Asamblea Nacional viene realizando específicamente en temas de seguridad. Ramiro, ¿cómo explicar lo que vive este momento el Ecuador a partir de lo que ustedes están analizando? Han tenido algunas audiencias, visitas de autoridades. En función de todo esto, ¿por qué hemos llegado a esto en el Ecuador? En términos generales, nosotros podríamos manifestar que el Ecuador se encuentra en esta institución por una fragilidad en nuestras instituciones. ¿Por qué digo esto? Porque hay falta de procesos de disciplina para garantizar que el personal de nuestras instituciones sea el idóneo y tenga un comportamiento adecuado, porque nuestras instituciones en estos últimos años han sido debilitadas, no tienen presupuestos, no tienen dotación, porque ha imperado la impunidad y porque se han debilitado las instituciones de control a estas instituciones que son las llamadas a garantizar la seguridad de los ecuatorianos. Por lo tanto, considero que hay que trabajar principalmente en tres aspectos y eso ya lo propuso la Comisión. Claro. Depuración de las instituciones, reestructuración de las instituciones y fortalecimiento de estas. Ya. Esto, cuando usted menciona la palabra depuración, ¿qué implicaría? Por ejemplo, porque estamos hablando de la policía como una de las instituciones más afectada por todo este proceso o quizás también parte del proceso como tal. ¿Esto implicaría, por ejemplo, lo que no ha hecho el presidente Guillermo Lasso, que es destituir al mando policial? Ese es uno de los elementos, pero esto viene mucho más atrás del gobierno de Guillermo Lasso. No olvidemos que sin tratar de decir que la institución era la más idónea, pero recordemos que había un Ministerio de Justicia que articulaba algunas acciones entre las instituciones. Este ministerio fue desmantelado. No olvidemos que había una Secretaría Técnica de Drogas. Y menciono esto porque se ha manifestado que el principal problema que genera la violencia en el Ecuador es la presencia de las drogas. Desde ahí nace el sicariato, desde ahí nace la organización de estas bandas delictivas, desde ahí nacen las disputas por espacios de poder y el Ecuador no tiene una institución que coordine de manera integral el tema de la droga. Antes había el CONCEP, antes había la Secretaría Técnica de Drogas, hoy día nadie lo hace, nadie responde de manera integral, por ejemplo, con la prevención del consumo, con la rehabilitación, con temas de la comercialización, el procesamiento de la droga, con la organización de estas bandas, el lavado de activos. Ese es uno de los más fundamentales. Tenemos la unidad que hace el control de los movimientos, pero es una unidad que se enfoca en algo específico, pero no hay esta institución que vea de manera integral, incluso en temas tan delicados, Orlando, como la garantía de la destrucción de la droga incautada. Hay gran cantidad de droga incautada y nadie puede garantizar que efectivamente ha sido destruida, tanto así que hay sospechas de que parte de la droga que es incautada vuelve a la circulación. Por parte de quienes la custodian, además que es mucho más grave. Pero Ramiro, el día de ayer hubo unas revelaciones por parte de un periodista de un portal, que lo conocemos, lo hemos divulgado. Efectivamente, el señor Anderson Boscan puso en evidencia testimonios, declaraciones del señor Leandro Norero, el considerado el patrón, uno de los jefes de las bandas criminales de este país, donde dice que incluso había reuniones y cenas en la penitenciaría del Litoral
con comandantes de la policía y con ministros de gobierno, entre ellos la señora María Paula Romo. ¿Esto cómo lo explicamos entonces al país? Si tanto se ha hablado de combatir al crimen organizado, ¿por qué tenían estas reuniones? Si es cierto todo esto que se comenta. Desconozco las declaraciones de Boscan, pero no desconfío de ellas. Esta comisión, la primera tarea cuando iniciamos nuestras funciones en mayo del año pasado, fue el análisis de la crisis carcelaria. Estimado Orlando, nos encontramos con una institución totalmente debilitada. El SNAI es una institución sin personal, sin tecnología, sin presupuesto, sin un plan de acción. Y eso ha generado que el Estado pierda el control de las cárceles y que le ceda ese control a las organizaciones delictivas que se han conformado en su interior. Vimos temas tan penosos como violación de los derechos humanos de quienes están privados. Primero, no hay rehabilitación social. Claro. Uno, o el Estado detiene a una persona para rehabilitarlo e incorporarlo a la sociedad. No existe rehabilitación social. No tienen agua potable. Nosotros, en la cárcel de La Tacunga, pudimos evidenciar que no hay agua potable, que llega 1 hora al día, 1 hora en la mañana y otra en la tarde, y llega con tan poca cantidad que no llega a todas las celdas, que llega a la planta baja, a la celda 1. Y desde ahí, desde el excusado, sacan el agua para distribuirla a todas las celdas. Vimos mujeres que en 6 meses de embarazo no habían recibido un eco. Vimos que no había fichas médicas, era un caos. Personas con enfermedades catastróficas, sin una pastilla ni siquiera para aliviar el dolor. Vimos que la administración de la cárcel era ejecutada por los propios privados de la libertad. Pudimos evidenciar que la alimentación, si bien es cierto, la da el Estado, pero no la entrega o no la distribuye individualmente a cada preso, sino que le entrega en grandes recipientes a los cabecillas de cada uno de los pabellones y son ellos los encargados de distribuir y por lo tanto eso se somete a actos de extorsión. Claro. Y algo importantísimo, la ausencia también del eje de justicia. Claro, no hay beneficios penitenciarios, hay presos sin sentencias, no hay una separación por el grado de peligrosidad, pero lo más grave, estimado Orlando, porque ese es el diagnóstico y que todos los ecuatorianos lo saben, y también fuera del Ecuador lo conocen porque vinieron muchos organismos internacionales, lo más grave es que esta comisión, esta asamblea, le entregó al presidente este diagnóstico, adicional le entregó más de 127 recomendaciones que muchas de ellas no necesitaban ni presupuesto ni reforma legal y la implementación de esas recomendaciones han sido casi nulas. ¿Cómo no esperar que haya violencia en esos espacios? Y además usted menciona una serie de hechos, pero uno que es clave y es importante porque además es dramático. Hay personas que con boleta de libertad en la mano seguían presas y fueron asesinadas en estas masacres, lo cual da cuenta de que la lentitud en la justicia también acarrea este tipo de consecuencias. Y por eso le quería preguntar, Ramiro, que es clave esto, muy importante. Si las autoridades se reunían con las bandas criminales, si cenaban en las cárceles, ¿para qué lo hacían? ¿Para qué estaban reuniéndose si en la práctica lo que ha devenido es en mayor corrupción? Y esas 127 recomendaciones de las que usted hablaba, no consideraron, por ejemplo, esto porque no tenían a la mano esta información. Ahora, ¿qué harían con esta información de ser cierta y verificada? Por eso nosotros siempre hablamos de la depuración de las instituciones. Nosotros pudimos evidenciar que había vínculos entre las personas privadas de la libertad que estaban organizadas y los agentes penitenciarios. Claro. Entonces los guías penitenciarios eran obligados a servirles a estas personas porque si no podían ser sujetos de venganzas o retaliaciones. Y sus familiares también afuera. Y los familiares, la misma policía. Hace pocos días se encontró a un policía introduciendo a la penitenciaría del Litoral más de 750 municiones. Esta persona estaba consciente, y es un policía, claro, de que esas municiones van a ser utilizadas para asesinar. Sin embargo, lo hace porque hay un grado de complicidad. Entonces, eso no se ha podido cortar. Y aquí preguntas extremadamente básicas, estimado Orlando. Si hemos denunciado este problema y esta realidad desde hace 1 año y medio, ¿por qué no se ha iniciado con algo extremadamente básico? Y es los escáneres para asegurar que no se introduzcan armas de fuego, armas blancas y las municiones. Si estos 3 elementos están ausentes del interior de estos espacios, no existirían las muertes que hay, porque son estos
instrumentos los que permiten que un privado de la libertad termine con la vida de otro. ¿Por qué no se controla? ¿Y quién controla? No olvidemos que hay varios anillos, Claro. Los agentes penitenciarios, la policía y las Fuerzas Armadas. Y solo para terminar esto, Orlando, para que se pueda entender esta necesidad de que el Estado, que el Ejecutivo se sacuda. Aprobamos hace muy poco, y está en vigencia, la ley del uso legítimo de la Así es, fuerza. exacto. Ahí se clarifica el rol de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en su rol de control de armas. Las Fuerzas Armadas pueden ingresar a los centros de rehabilitación social para realizar el control de armas y no lo han hecho. No lo han hecho ¿Por qué nunca? no lo hacen? Claro, pero para cerrar esta primera parte, entonces, Ramiro, ¿usted cree que es posible la depuración? ¿Hasta dónde hay condiciones, hay voluntad del gobierno y además hay garantías para que esa depuración, de llegar a ocurrir, genere lo que estamos buscando, que es decir, una rehabilitación, paz, de eliminar o reducir la violencia? Sí, aquí sí quiero ser claro. Yo defenderé siempre a nuestras instituciones, a nuestra policía, a nuestras Fuerzas Armadas, pero hay elementos que no están acordes a los principios de estas instituciones. Solo para poner como ejemplo la policía, lo que sucedió hace muy poco con María Belén Bernal. Exacto. Y el grado de complicidad de la policía. El exministro Patricio Carrillo, en una sesión, en una reunión con el alto mando, denunció y les increpó diciendo que hay un alto oficial vinculado con actos delincuenciales y les dijo, y la policía lo está encubriendo. ¿Y qué ha pasado? Entonces, todos estos hechos, todas estas vinculaciones de policías con la delincuencia no son investigados. Hubo una denuncia del embajador de Estados Unidos de la presencia de narcogenerales. Esta comisión llamó a todas las autoridades para que nos expliquen. La fiscalía dijo, no conocemos nada y por lo tanto, como no hay una denuncia, no podemos iniciar ningún proceso de investigación. No lo podía hacer de oficio. El ministro de gobierno dijo no, la ministra de gobierno de ese entonces dijo no conocemos nada, la policía dijo no conocemos nada, el ejecutivo dijo no conocemos nada, pero hay una denuncia y hubo retiro de visas. ¿Por qué no se investigan? ¿Por qué no se investiga este fallido proceso de ascenso? ¿A quién querían beneficiar impidiendo que generales que merecían ascender no lo hagan? Y para no perder la línea, insisto, esto no determina la institución, los malos elementos son los que tienen que salir. En las Fuerzas Armadas recordemos que tuvimos la piramidación financiera y el caso de Don Nasa. Recordemos que tuvimos el sabotaje a un radar que iba a impedir la libre circulación de naves que realizan actividades ilícitas. No olvidemos que 7 o 8 funcionarios de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Armada, de la Marina, detuvieron droga en Galápagos y se guardaron parte de la droga para comercializarlas ellos. Entonces, todo esto es una clara evidencia de que nuestras instituciones que deben gozar de nuestra confianza deben ser depuradas. Estamos nosotros, porque vemos una pasividad asombrosa por parte del Ejecutivo, generando leyes que en algo ayuden a esa depuración. Pero esto va más allá de las leyes, esto va del liderazgo del presidente, liderazgo que hasta ahora está ausente. Claro que sí. Hagamos la pausa, volvamos de seguida con el legislador Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Clave Política. Seguimos conversando con el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, el legislador Ramiro Narváez. Ramiro, el caso de María Belén Bernal, del cual ustedes también han abordado por las circunstancias en las que ocurrió, las instituciones involucradas, los personajes involucrados, ¿a dónde ha ido a parar? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Hasta dónde eso incluso refleja y revela algo más profundo que un simple, aparentemente, crimen, femicidio? Porque, marca las circunstancias, es grave, pero hay algo más ahí. Sí, Orlando, yo comparto ese criterio. El caso Bernal es un caso lamentable que tiene que ser investigado, pero no puede ser visto de manera individual. Nosotros siempre hemos manifestado que eso es el reflejo de la debilidad de la institución.
procesos de formación adecuada, procesos disciplinarios adecuados, el luchar contra la impunidad, porque nosotros vemos que hay actos de indisciplina al interior de esta institución y que no son sancionados adecuadamente. La policía ha manifestado que se necesitan reformas al CUESCOP. Entonces, ¿dónde están esas reformas? A la Asamblea Nacional no ha llegado una sola propuesta por parte de la Policía Nacional que nos digan qué necesitan para poner orden al interior de esta institución. Insisto, que debe gozar de nuestra confianza, que debemos fortalecerla. Mire, quiero rescatar una experiencia que tuvimos en estos días, en estos meses. Estuvimos trabajando sobre la ley de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas, de quienes ya dijimos que hay elementos que han cometido actos inadecuados. Hicimos una ley para garantizar procesos de disciplina fuertes dentro de la institución. Por ejemplo, temas de maltrato familiar se reflejan en el tema de los ascensos y de la permanencia de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Temas de piramidación financiera son sancionados. Hay pruebas de confianza, ¿no es cierto? Como por ejemplo estos detectores que reflejan si alguien dice la verdad o no. Introducimos un sinnúmero de artículos fuertes. Las Fuerzas Armadas jamás se opusieron a la introducción de esos artículos. Al contrario, estuvieron de acuerdo y estaban conscientes de la necesidad de iniciar procesos de depuración y de garantizar que todos los procesos disciplinarios permitan fortalecer a esta institución. Hay que rescatar eso, y yo tengo que decirlo. Esperamos lo mismo de la Policía Nacional. Es urgente realizar reformas importantes, pero necesitamos esa misma predisposición, que acepten que hay estos procesos disciplinarios para que no haya impunidad. Tan grave como el delito es la impunidad. Cuando alguien ve que otro no es sancionado, está tentado también a realizar la misma infracción. Pero Ramiro, por ejemplo, cuando va el comandante general de la policía a la asamblea y dice que, por ejemplo, el teniente Cáceres no fue detenido porque 4 o 5 días después recién se tuvo conocimiento, se emitió una orden, etcétera, etcétera, uno se pone a pensar por qué en cambio en el caso de Verónica Songor, policía herida en un asalto el día domingo último, en cambio ya hay 13 detenidos y hay una investigación en marcha y parecería que no se compadece un femicidio con un ataque a una unidad policial donde una policía, Verónica Songor, de 24 años, estaba sola en ese recinto policial. Es triste, aquí dos elementos. Lo primero, esto que has manifestado nos hace presumir que en el primer caso hubo una complicidad y una falta de acción. O negligencia. Claro. Pero más que negligencia, y lo digo desde un criterio muy personal, creo que un alto grado de complicidad. Y en el segundo caso, lo que se pone en evidencia es la fragilidad de la institución de no tener, primero, el personal idóneo, porque me refiero al número. Claro. Estoy seguro que la policía estaba capacitada y que tenía esa vocación de servicio, pero en número me refiero, porque hay un déficit. Algunos hablan de 10,000 policías, otros hablan de hasta 20,000 policías de déficit. Entonces, ¿por qué se generó ese déficit? Cuando hay un déficit, debilitamos a la institución porque no tenemos el personal adecuado para que esté presente en esta infraestructura. Segundo, nuestra Policía Nacional no ha recibido procesos adecuados de capacitación y de entrenamiento para reaccionar frente a estos ataques. Hay que entrenar, o sea, un atleta no va a una competencia sin haber entrenado, sin haber adquirido técnica, sin haber adquirido experiencia. A nuestros policías muchas veces los enviamos a combatir el crimen sin esa capacitación, sin ese entrenamiento. Y lo peor de todo, los enviamos sin la dotación necesaria, sin armas, sin municiones. Tanto así, estimado Orlando, que en la ley del uso legítimo de la fuerza nos vimos obligados a poner en la ley cosas obvias, como por ejemplo garantizar el entrenamiento y la capacitación, garantizar la dotación de armas y municiones, garantizar los trajes de protección, que son temas obvios, pero frente a la ausencia de esa capacidad del Ejecutivo, del Estado, en darles eso, nos vimos obligados a poner en la ley para garantizar que se cumpla. De hecho, le comento que nos llegó una denuncia hace unos días atrás de que los chalecos que utilizan en estos momentos los policías están caducados. No sirven. Que ya no sirven. Es decir, si mañana entran en un enfrentamiento armado, no les sirven los chalecos. Y todo eso, ¿a qué va a conducir la Asamblea? Es decir, no solamente es cambiar las leyes. ¿Por qué no llamar a juicio político, llamar a fiscalización efectiva desde el presidente hasta los ministros? Porque parecería que eso se demora en la tramitología legislativa.
Orlando, el día de mañana le llamamos a juicio al ministro del Interior, lo separamos y no solucionamos el problema. Porque es un tema estructural, es un problema de falta de decisión política. Hay buenos funcionarios. Yo tengo mucha expectativa del ingeniero Zapata. Yo en este proceso de dirigir la comisión realizamos varias acciones en el tema del EQ 911 y espero que lo haga bien. El ministro Carrillo, independientemente de los muchos cuestionamientos que todos podemos tener contra él, también soy testigo de que inició procesos de cambio profundo y que fue obstaculizado incluso por la misma institución. Entonces, esto va más allá de cambiar las personas. Esto va enfocado a la falta de capacidad que tiene el presidente de la República para tomar acciones. Nosotros le hemos hecho un sinnúmero de recomendaciones y se demora en acogerlas. En el mes de octubre del año pasado, personalmente le dije, presidente, el tener un ministerio de gobierno que se dedique a la política y a la seguridad no funciona, divídalo como era antes. Claro, dijo que era imposible, que le pida cualquier cosa menos eso. Se vio obligado a dividirlo. Hace 6 meses recién. Le dijimos que hay una falta de coordinación entre todas las instituciones, que debería existir una institución como antes, como la Secretaría, que creo que es una iniciativa positiva, pero lastimosamente la persona que está a cargo todavía no da muestras de generar acciones de articulación. Le hemos recomendado al presidente y le hemos pedido algo muy fundamental, que es el diseño de la política criminal, que el Ecuador no la tiene. ¿Qué es la política criminal, Orlando? Son todos los planes, las acciones, las estrategias para enfrentar al crimen de manera integral. Primero, entendiendo por qué se genera, cuál es el origen, por qué una persona termina siendo delincuente, cómo enfrentarlo, cómo ejecutar acciones inmediatas para neutralizarlo. Es decir, la política criminal se enfoca en combatir el crimen, pero también se enfoca en prevenirlo. Hasta hoy día, el Ecuador no cuenta con una política criminal. Pero Ramiro, un elemento que también es clave es el presidente de la República en varias ocasiones, reiteradas ocasiones, incluso fue a la ONU a decir que había todo el apoyo, ha hablado de $1.200 millones para reforzar la gestión de la policía y de la seguridad en general, pero ustedes han fiscalizado, ¿saben en dónde están esos 1.200 millones, en qué se han invertido, en qué espacios de acción concreta de la policía están esos 1.200 millones? Los 1.200 millones no tienen evidencia de que están designados para combatir la inseguridad, ni tampoco hay evidencia de que se ha invertido un solo centavo. Hay un presupuesto para seguridad y el presidente manifestó que sería un valor adicional para los diferentes proyectos, pero no hay ningún proyecto. Mire, y ahí recordaba yo al ingeniero Zapata, hoy ministro del Interior. Con él estábamos trabajando en reactivar este programa interesante que había hace muchos años del transporte seguro, claro, en donde tenían los taxis, los buses, el transporte escolar, el botón de pánico y las cámaras, sí, que ayudaba no solo a disuadir el delito, sino a identificar quién cometía un delito y atraparlo. Un proyecto tan importante, nos reunimos con el gremio de los taxistas, hemos hablado con el transporte escolar. Y sin embargo, estos proyectos que pueden ayudar a que se generen acciones reales, que vayan más allá de las palabras, no se concretan y no requiere un presupuesto grande. Es decir, estimado Orlando, que nosotros no vemos acciones concretas para dar un duro golpe a la delincuencia. No hay los radares que pueden neutralizar la circulación de las avionetas, no hay una inversión grande en la Policía Nacional para reducir el déficit y darles la dotación necesaria para enfrentar al crimen, no hay inversión en la infraestructura que necesita la policía para estar presente en el territorio nacional, no hay la entrega de armas y municiones, no hay la creación de la infraestructura de los UPCs que son tan necesarios para poder estar cercanos a la ciudadanía y dar protección. Es decir, hay una inversión nula. Y solo estamos hablando de seguridad, estimado Orlando, porque si vamos al tema de salud, de educación, de infraestructura vial, porque además estamos en cero. Y con esto cerramos. Hay una denuncia no pública todavía, digamos que están en discusiones, es que los sectores productivos se quejan, y es que eso manifestaba que alrededor del 15% de su presupuesto está destinado a garantizar la seguridad de sus empresas, de sus trabajadores, de sus vehículos, porque no tienen seguridad, para la redundancia, de que tengan generación de confianza para producir. Esto, por ejemplo, ¿cómo lo van a abordar? ¿De qué manera se puede alentar a que la discusión pase solamente del problema de policiales estrictamente?
Ahí tenemos varias cosas, ¿no? Primero, hemos fortalecido a nuestras Fuerzas Armadas para que tengan, por ejemplo, ellos la facultad del uso legítimo de la fuerza, que no la tenían, y ellos pueden salir a todo el territorio ecuatoriano los 365 días del año a hacer el control de armas y a custodiar nuestras fronteras, que es por donde entran drogas, armas. Primer elemento. Hemos, por ejemplo, trabajado también en una ley que a mí me ha motivado bastante, que es la ley de seguridad privada. Hay más de 70,000 guardias activos y 200,000 total inscritos que no están, cuidado, para combatir al crimen, están para prevenir el delito. Con una articulación adecuada con la policía y el ECU 911, ellos pueden ayudar a prevenir el cometimiento de delitos. Es un sector que ha sido maltratado, invisibilizado, mal pagado, explotado, y hoy, por fin, después de muchos años, de casi 20 años, va a tener una ley. Y estos sí son cosas reales que aportan, porque a nosotros nos gusta ir más allá del discurso, nos gusta hacer las cosas. Y yo sé que el tiempo se acaba, pero no puedo dejar de mencionar esto. Hoy día hay un sector de la población que está impulsando, y voy a dar un criterio muy personal, el porte de armas como una solución para que el ciudadano responda frente a la delincuencia. Eso es inaudito. Eso es aceptar que el Estado no fue capaz de garantizar la seguridad a los ciudadanos y que hoy hay sectores que están impulsando que lo que no pudo hacer el Estado lo haga el propio ciudadano. Y eso lo único que puede generar es más violencia, más muertes, porque la delincuencia, no porque yo tengo un revólver, va a no asaltarme, va a prepararse mejor para poder asaltarme, porque él sabe que estoy armado y va a tener posiblemente un arma mejor que la mía. Entonces, esa no es la solución. Nosotros como comisión tenemos la responsabilidad de procesar esa propuesta y de someterla al Pleno, pero sí me quería, estimado Orlando, dar mi criterio personal de que considero que ese no es el camino y que considero que eso es aceptar que el Estado no fue capaz de brindarnos a nosotros seguridad y que le están pidiendo al ciudadano que se proteja por su propia cuenta. Inaudito. Claro que sí, el Estado fracasó en eso. Gracias, legislador, muy amable por estar con nosotros y a ustedes por atención a este programa. Obviamente es muy difícil la situación del Ecuador y de esto seguiremos conversando. Cuídense mucho. Chao, chao.